Hoy te voy a hablar de lo que son las manifestaciones en boca o manifestaciones bucales que presentan los pacientes que tienen o portan el virus de VIH o virus de inmunodeficiencia humana o también ya cuando desarrollan SIDA. Por lo tanto, bueno, esta es continuación del programa de la semana pasada, de la emisión del programa pasada, donde vimos principalmente lo que son las vías de transmisión, el mecanismo por qué se da y cómo afecta a los linfocitos, prácticamente a los linfocitos T del tipo CD4 y cómo es que bajan las defensas y cómo es la diferencia entre portar VIH y manifestar el síndrome ya como SIDA, es decir, la diferencia entre VIH y SIDA para que no haya confusión. Aunque pues todos sabemos que todos los pacientes que tienen SIDA o que tienen las manifestaciones a través de SIDA, que es un síndrome, pues portan el virus. Sin embargo, no todas las personas que portan el virus manifiestan el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pues bueno, para comenzar vamos ahora a ver las principales manifestaciones y tenemos que pues se han dividido en manifestaciones que son las de mayor prevalencia, las de mayor incidencia también, que bueno, prevalencia es en aquellos pacientes que ya tenemos estudios que se hacen en pacientes que se han presentado, que ya tienen el VIH, y la incidencia es lo que se va a presentar a un futuro en los pacientes que van a adquirir, ¿verdad?, el virus de inmunodeficiencia humana. Al momento de que se transmite y pasa de un portador a otro, entonces algunas personas no lo saben. Se dicen que aquí, por ejemplo, en México, aproximadamente la mitad de las personas que tienen o portan el virus a veces no lo saben. Entonces nosotros, los odontólogos, tenemos que estar también muy atentos para ver cuáles son las vías de manifestación. O sea, ya hablamos de la vía oral, sexo oral, que hay ahí una discusión en que si se transmite o no se transmite a través del sexo oral el VIH, y la mayoría de las ocasiones no se transmite por sexo oral a menos de que haya una lesión en boca o haya una lesión en los órganos genitales, ¿verdad? Pero eso ya hablamos la semana pasada. Ahora vamos a ver de las manifestaciones de personas que ya presentan o que ya portan el VIH. Vamos a ver la primera, por favor. Y miren, esta no es una lesión en sí, porque se han dividido en lesiones de alta prevalencia, de mediana y de baja prevalencia. Es decir, que hay unas que son que tienen una prevalencia tan alta que incluso llegan a presentarse en el 90%, es decir, casi la mayoría de los pacientes en determinado momento que portan el VIH o que ya presentan manifestaciones de SIDA van a tener repercusiones en boca, y nosotros los odontólogos debemos de saber estar muy atentos para ver cómo lo vamos a tratar, cómo lo vamos a atender, ¿verdad? Obviamente no somos los oportunos para poder dar un diagnóstico de VIH, pero obviamente tenemos que tratar a los pacientes con estas manifestaciones. La resequedad en la boca no es una lesión, es una manifestación o un signo, ¿verdad? Y yo a lo que me refiero es de que las lesiones que se presentan en cavidad oral o cavidad bucal pueden llegar a ser incluso el 90%. La resequedad en la boca se da muy comúnmente en las personas que padecen o que portan el virus y se caracteriza por la disminución de la producción de saliva, que más correctamente nosotros le llamamos hiposialia. Es una hiposalivación, es algo subjetivo porque las personas dicen siento la boca seca, pero a lo mejor a una persona que siente que la tiene muy seca, pues a lo mejor no es tanto. Entonces es relativo, es como la belleza. ¿Qué tan bello es una persona? Pues bueno, la percepción para una persona puede ser que es diferente, ¿verdad? Según el gusto, pero cada persona lo siente, lo percibe de una forma muy personal y por lo tanto es subjetiva, ¿verdad? Es una sensación que da en la boca de tener una resequedad. Es esta sensación de tener la boca seca, y nosotros ya hemos hablado aquí
en 2 programas anteriores donde hemos subido o he subido a mi canal de YouTube. Te invito a que te suscribas, a que me sigas en mi canal y busques, por ejemplo, donde hablamos de boca seca, porque damos manifestaciones, hablamos incluso de remedios caseros, naturales, hablamos de remedios con medicamento, incluso hablamos de formas muy innovadoras como estimulación eléctrica o bioestimulación eléctrica para poder segregar más saliva. Entonces, yo los invito a que me sigan en el canal, los invito a que nos sigan en este programa Odontología para Todos aquí en TV UGED, que en realidad todos los temas están muy interesantes, no es por nada. Y bueno, hablamos también de lo que son el síndrome de Sjögren, que es también relacionado a la boca seca, pero no son manifestaciones nada más en boca, sino el síndrome de Sjögren también presenta resequedad en lo que son lágrimas, es decir, no hay una secreción de lo que se presenta en los ojos, ¿verdad? Y también incluso en lo que son en vagina, ¿verdad? Entonces, son secreciones que humectan, que lubrican tanto la boca, los ojos y la vagina. Por lo tanto, también se presenta en pacientes o se ha visto que tengan VIH, pero esto no tiene repercusión, o sea, no tiene relación con cavidad oral, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Y ahora sí vamos a ver lo que son realmente las lesiones, manifestaciones, no signos, porque la boca seca no se puede ver con máculas, pápulas, heridas, no se puede ver con úlceras, no se puede ver con algún tipo de manifestación presente. Esa es una sensación, una percepción. Pero lo que son las lesiones básicamente son 6, las principales, las de mayor prevalencia. La principal es candidiasis y que bueno, pues la candidiasis no es exclusiva y privativa de las personas con VIH. Se presenta mucho a veces en niños o en adultos que están deprimidos, que tienen sus defensas bajas, que están desnutridos, en personas que tienen padecimientos, bueno, autoinmunes. Entonces, hay que tener mucho cuidado de pensar que una persona que tiene candidiasis, ya por el hecho de tener candidiasis, está asociado y tiene VIH. Entonces, quiero dejar muy en claro esto, porque el VIH es una enfermedad oportunista donde al momento de que los linfocitos que forman parte de nuestro mecanismo de defensa son los guerreros que nos ayudan a combatir infecciones principalmente y después a combatir células cancerígenas, pues van a producir principalmente eso, infecciones, y ya en etapas un poco más tardías van a presentar cánceres. Este tipo de cánceres, bueno, les vamos a llamar neoplasias, y son 2 neoplasias las que tienen mayor prevalencia en cavidad oral. Ahorita vamos a hablar de ellas porque de las 6 de mayor prevalencia, 4, son infecciones o son, digamos, pues no tienen una mayor repercusión, y 2 son neoplasias que debemos de tener mayor cuidado con esto. ¿Cuál es la prevalencia de la candidiasis? Bueno, en pacientes que tienen VIH o que lo portan y que todavía no manifiestan el SIDA, se ha encontrado en la literatura que se presentan en el 30% o incluso el 35% de la candidiasis, que son estas manchas o placas, bloques blanquecinos provocados por una levadura, un tipo de hongo que nosotros le llamamos cándida, y la principal cándida que existen, porque hay varios tipos de cándida, es la cándida albicans. Y esta cándida albicans se caracteriza por ser blanquecina, casi un amarillento o amarillo muy claro, y la candidiasis normalmente se presenta de 4 tipos, que es la pseudomembranosa y la hiperplásica, que es la que está mayormente asociada y se presenta en pacientes que portan el virus de VIH o que ya tienen las manifestaciones de SIDA. SIDA es un síndrome, y para que sea un síndrome quiere decir que presenta varias enfermedades, varios padecimientos, varios signos, características o lesiones al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, ya cuando se juntan este tipo de cosas, está ya manifestando pues una etapa más grave de una persona que porta el virus de VIH, que a veces no tiene síntomas o manifestaciones.
y es por eso que a veces no saben que son portadores. Entonces, bueno, si se desprenden, entonces quiere decir que tienen el tipo de Candida albicans pseudomembranosa, ¿verdad? Y existen otros tipos donde no se desprenden estas placas, sino más bien son como unas manchas rojizas y esas se les llama eritomatosa, pero son en menor prevalencia, no se presentan tanto como las de tipo pseudomembranosa o la hiperplásica. Y también pueden aparecer en la comisura de la boca. Ahorita voy a hablar en otra foto de cómo son, y que se le llama queilitis angular, normalmente le llaman boquera, y es otro tipo de candidiasis que se presenta, ¿verdad? Esto no es contagioso, obviamente la Candida albicans habita en toda la boca de nosotros y forma parte de la flora bucal, es decir, todos en la boca tenemos un equilibrio entre bacterias, estas bacterias son buenas, pero cuando nosotros estamos inmunodeprimidos, se altera la cantidad de bacterias, empiezan a proliferar y esto pues puede llegar a ser molesto cuando se levantan estas placas, ¿verdad? Que aparecen principalmente en la lengua o en la parte interna de la mejilla, si ustedes le quieren llamar de los cachetes, pues por dentro de los cachetes, ¿verdad? Esto se trata obviamente con por vía sistémica, ya que de forma tópica, como normalmente se presenta en pacientes que no tienen VIH, no tiene como mucha oportunidad de curarse. Entonces esto se trata por vía sistémica, es decir, tomado el medicamento para poder ayudar más y obviamente los pacientes deben de tomar su medicamento antirretroviral para que inmediatamente el mecanismo de defensa ayude para el control y aumente el número de linfocitos CD4. Al aumentar los linfocitos CD4, aumentan las defensas contra las infecciones. O si ya está tomando, es un parámetro para ver si hay que reajustar o cambiar el medicamento. Vamos a ver la siguiente imagen, que también se refiere a la candidiasis, que está en el ángulo de los labios, también le llaman boqueras, y cuando se trata por Candida albicans, porque las boqueras no nada más se presentan por Candida albicans, también se representan por resequedad en la boca, por exposición al sol, en personas que toman muchos cítricos, pero cuando es de tipo candidiasis, pues se ve por la mancha blanca, porque hay un antecedente, ¿verdad? Y entonces es cuando las personas lo manifiestan. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Otra que es muy alta, la prevalencia, es la gingivitis y la periodontitis úlcero-necrosante. Son dos enfermedades diferentes, pero basada en lo mismo, es decir, la periodontitis es la fase agravada de la gingivitis, donde empieza con una inflamación de la encía, donde se pierden las papilas, que es aquí, aquí entre un diente y otro, lo que es la altura o el triangulito de la encía se baja, se pierden las papilas y hay una destrucción de los tejidos que están por abajo. Está muy relacionado con la higiene del paciente y se puede llegar a presentar incluso hasta casi en el 80% de los pacientes con VIH. Si ustedes tienen muy buena higiene, un buen control de la placa dentobacteriana, muy buen cepillado, es muy difícil entonces que lo vayan a desarrollar. Pero si ustedes pues se relajan en cuanto a la tensión bucal, en cuanto al cepillado dental, al estímulo, pues entonces pueden llegar a presentar esta gingivitis y periodontitis úlcero-necrosante, que es bastante avanzada, o sea, avanza con mucha rapidez. Vamos a ver la siguiente imagen. Y acaba con el deterioro de los dientes, los termina aflojando, se acaban por caer y entonces, pues bueno, huele muy mal alrededor, se inflama, pero bueno. Hay otra que tiene una incidencia de aproximadamente, o prevalencia, mejor dicho, que es la leucoplasia pilosa, también llamada leucoplasia vellosa, y esta leucoplasia está asociada con un virus, que es el virus de Epstein-Barr, que también puede vivir en la boca o en el cuerpo de nosotros. Se dice que aproximadamente la cuarta parte, por ejemplo, de la población en Estados Unidos de Norteamérica portan o traen el virus de Epstein-Barr y no pasa nada, no tienen manifestaciones.
Algunas manifestaciones pues, se presentan cuando bajan las defensas y entonces se forman, sobre todo en las partes laterales, en lo que son los bordos, aquí, a los lados de la lengua, no tanto en el dorso, pero sí se pueden llegar a presentar en el dorso placas blancas que a lo mejor ustedes pueden confundir con candidiasis, pero estas placas no se levantan y dejan abajo una placa o una mancha roja, ¿verdad? Son por la mayoría de las ocasiones bilaterales, aunque también se pueden presentar unilaterales, de un solo lado. Esto obviamente se puede contagiar el virus de Epstein-Barr, pero las manifestaciones no se puede pasar de una leucoplasia vellosa a una leucoplasia vellosa, es decir, una persona que tiene una leucoplasia vellosa, pues al momento de dar un beso o al momento de no va a contagiar a la otra persona de una leucoplasia vellosa. Entonces no es contagiosa y obviamente pues no, tampoco duele. Esta normalmente suele remitir por sí sola dependiendo del ajuste de la dosis o empezar con el diagnóstico de VIH para tomarlo. Vamos a ver la siguiente imagen. El eritema lineal gingival no tiene mucha relación o no se sabe en sí, hay que estudiar todavía más, pero es como alrededor aparecen estos bordecitos que pueden tener alrededor de 1 milímetro o incluso 2 milímetros en el contorno de los dientes, en el cuello, en lo que es el margen de la encía. No es contagioso, no duele y se presenta en el 10% de las personas que ya portan el VIH. Incluso se puede hacer una limpieza dental, y eso puede permanecer en la boca. Es decir, se dice que está asociado a virus o bacterias que están en la boca, sobre todo a bacterias, a la técnica de cepillado, pero lo curioso es que después de que se hace una limpieza dental, que se elimina, que se da técnica de cepillado, que el paciente le echa ganas, puede permanecer el eritema lineal gingival y es bastante prevalente porque se presenta, como les mencioné, en un 10% de las ocasiones. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. El sarcoma de Kaposi es una de las dos neoplasias, y por neoplasia me refiero a que tiene cierto grado de malignidad, ¿verdad? Entonces, en un inicio, lo que era el SIDA estaba muy asociado al sarcoma de Kaposi, que se presentaba con una gran incidencia, pero fíjense ustedes que se presenta en la actualidad con una prevalencia del 70% y se manifiesta con manchas que comienzan desde el tipo como rojizo, que se va pasando por el azulado hasta llegar prácticamente al morado. En un inicio pueden ser planas, pero también se pueden elevar y existen varios tipos de sarcoma de Kaposi, la clásica, la endémica y la iatrogénica. Entonces, este diagnóstico obviamente pues tiene que ser histopatológico, ¿verdad? Y nosotros no podemos diagnosticar un sarcoma de Kaposi, pero sí más o menos podemos sospecharlo, ¿verdad? De que existe y que se presenta. Obviamente también el sarcoma de Kaposi se presenta a nivel craneofacial, es decir, en la cara, alrededor de la boca, con estos sarcomas que obviamente, pues bueno, no son ulcerados, son como, sí, como unas placas a veces planas y algunas veces elevadas, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente imagen. Aquí este es el linfoma no Hodgkin, es la segunda manifestación neoplásica de una lesión que puede presentarse en boca. El grado de prevalencia es del 4% de que se llegue a presentar en cavidad oral. Estamos hablando de que los linfomas tienen, pues estamos hablando prácticamente del tejido linfático, ¿verdad? Y en un inicio los linfocitos CD4, que son los que defienden al cuerpo de infecciones, pues tienen una relación con los linfocitos CD8, tienen una relación con todos los linfocitos y en un inicio pues básicamente se pueden llegar a presentar lo que son enfermedades como infecciosas como la candidiasis, como la gingivitis ulceronecrosante o la periodontitis ulceronecrosante, pero el linfoma no Hodgkin es uno de las dos neoplasias que se pueden presentar.
Aquí en el canal hemos tenido programas donde hablamos de neoplasias, por ejemplo, hablamos de linfomas de células T extranudal, donde todo el programa se dedicó a este tipo de linfoma. Los linfomas no Hodgkin son alteraciones en las células, son alteraciones donde las células son cancerígenas y se presentan principalmente en células T, en células B y en células natural killer. Y nosotros precisamente el más común que se presente son de linfomas B, un linfoma que se llama linfoma Burkitt. Y este linfoma Burkitt, tenemos un caso clínico que está incluso presentado en un journal en Europa por, por una doctora que me hizo favor de presentar estos temas con respecto al linfoma. La clasificación de los linfomas es muy amplia, incluso es muy amplia, y las manifestaciones básicamente son como crecimientos, como bolas que van creciendo, sobre todo pues en la encía, en el paladar, y estos pues no como que no son muy, no son ulceradas, no son como que llamen más que son abultamientos. Estos abultamientos pues sí se presentan principalmente en el paladar, alrededor de la encía, se pueden presentar alrededor de lo que es el anillo de Waldeyer, en la boca, pero acuérdense que del anillo de Waldeyer para atrás, que es como que es el límite entre la cavidad oral y lo que es la faringe, por lo tanto eso le corresponde a los otorrinos laringólogos, ¿verdad? Al otorrino. Nosotros como odontólogos nos corresponde el tratamiento de los linfomas no Hodgkin y no tanto el tratamiento, sino ver las manifestaciones, y este diagnóstico se da a través de estudios histopatológicos, donde también nosotros tenemos un programa de cómo se hacen o cómo se realizan la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica es muy importante para el diagnóstico de ciertas neoplasias en cavidad oral y en el resto del cuerpo. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Bueno, hablamos de las principales que se presentan, las principales manifestaciones con lesiones en cavidad oral, pero existen otras que no están dentro de estas 6 lesiones principales. Simplemente que al momento de que baja lo que son las defensas, entonces en el cuerpo pueden haber ciertos virus, y estos virus que ya estaban presentes, que están de forma latente, es decir, están dormidos, se pueden reactivar, y aunque ya estaban controlados, se van a presentar. Es así como vemos a veces úlceras por sífilis, ¿verdad? Por ejemplo, que es una bacteria de Treponema pallidum, y esta bacteria, pues obviamente, a lo mejor si no se controló, se mantiene en la boca por hasta 30 años de manera latente. Cuando una persona aporta el virus de VIH y empiezan a bajar su CD4, pues entonces esta bacteria, Treponema pallidum, empieza a proliferar y empieza entonces a reactivarse. Existen 3 tipos de sífilis: la sífilis primaria, secundaria, terciaria, además de la sífilis que es latente. Y aquí lo que se presenta básicamente es una sífilis secundaria, porque ya la primaria ya pasó. O sea, la primaria es cuando existe la manifestación después de la transmisión. Vamos a ver la siguiente imagen. Y es así como también hay virus de papiloma humano que se pueden portar de forma normal. Nosotros ya tenemos aquí algunos programas. ¿Cuáles son? Pues el papiloma, la verruga, el condiloma, la hiperplasia epitelial focal. Son 4 lesiones asociadas al virus del papiloma humano, provocado por más de 200 tipos o subtipos de virus, y de estos 4 o 5 son neoplásicos y pueden causar cáncer cérvico-uterino. Existe una vacuna que en algunos países es gratuita y se aplica casi siempre a partir de los 9 años en las mujeres, sobre todo, porque aunque el hombre lo transmite, la mujer es la que lo padece normalmente por el cáncer cérvico-uterino. El condiloma es el más maligno de todos, el virus del papiloma humano, y muchos de nosotros podemos tener estas verruguitas
que son, vaya, que son benignas. Estas verrugas alrededor del cuello son benignas y no quiere decir que sean neoplásicas, pero existen dentro de estos 200 subtipos 4 que son neoplásicas. Vamos a ver la siguiente imagen. Y bueno, pues el virus del herpes, que es un virus como el de los fuegos, las personas que portan este virus y se mantiene también latente. Y son virus combinado de herpes simplex o herpes simple combinado con el herpes zóster. Y es como una quemación, se manifiesta como un ardor que es insoportable en la boca, y una vez que se padece, pues entonces se porta el virus y se reactiva. Se reactiva, ¿por qué? Porque bajan las defensas. Entonces es así como los pacientes que portan el síndrome de inmunodeficiencia adquirida están sujetos o propensos a padecer enfermedades según lo que tengan en su cuerpo ya adquirido, ¿verdad? Entonces, pues bueno, por mi parte eso es todo y yo los invito a que nos sigan aquí semana a semana en el programa Odontología para Todos.